gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos un martes más a este su programa Visión 506. Hoy es 1 de septiembre, estamos estrenando mes y estamos estrenando el mes de la patria. Así que espero que pasen un feliz mes de verdad y que todas las acciones que nosotros hagamos vayamos encaminados a eso, a hacer patria. El día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante como lo es el narcisismo, y para eso nos acompaña el doctor Carlos Bonilla Cortés. Él es psicólogo y psicoanalista. Muy buenas tardes, doctor Carlos. Buenas tardes, bienvenido. Hola, Oscar. Gracias por tenerme por acá. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Doctor, y es que este tema de verdad es un tema amplio y bonito, ¿verdad? Nos gustaría como empezar primero definiendo en palabras bien sencillas qué es el narcisismo. Ajá. A ver, la situación es que hay un problema con el concepto de narcisismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no lo diferenciamos bien en la cotidianidad con lo que llamamos autoestima. Entonces muchas personas andan diciéndose, llamándose, y muchos incluso profesionales andan llamando a las personas, diagnosticándolas con una... Se ha deformado mucho el término, el simbólico del término se ha deformado mucho. Entonces, por eso se le quiso cambiar el nombre. Cambiemos el nombre un poco hacia lo que es narcisismo. ¿Y qué es el narcisismo? El narcisismo, más o menos hacia los años de 1850, se utilizaba dentro de la psiquiatría por un término que era patológico, ¿ok? ¿Y por qué patológico? Porque se utilizaba dentro de la perversión, la psiquiatría lo utilizaba dentro de la perversión. Luego llega uno de los principales psicoanalistas, Freud, y dice, bueno, pero es que el narcisismo es universal y todo el mundo tiene que tener narcisismo, y más bien es algo que todas las personas deberían de tener en algún grado, en alguna medida. Ahora, el problema es cuando una persona más bien tiene un alto grado de narcisismo o un muy bajo grado de narcisismo. Ahí es cuando realmente tenemos un problema. Vamos a recordarles, a partir de este momento tenemos nuestra línea 8302-7026. Conforme vayamos desarrollando el tema, si usted tiene alguna consulta que hacerle al doctor, es súper bienvenida. Acá la vamos a estar leyendo para que el doctor le dé su respuesta. También anunciarles que la semana pasada tenemos la rifa de los anillos para el próximo 8 de septiembre. Dentro de hoy, en 8 días, Dios mediante, estaremos haciendo esa rifa. Igual recordarle la dinámica es entrar a la página de nosotros de Visión 506, darle me gusta, y si ya usted le dio me gusta, entonces ingresar a la página de Rocas y darle me gusta. De esta manera usted puede ser acreedor de estos lindos anillos que están fabricados a la medida. Recordarles también de que una vez que usted se toma las medidas, duran un mes porque se hacen precisamente a la medida. Y la rifa está, como les mencioné, para el 8 de septiembre. Recordarles también el contacto del doctor Carlos Bonilla Cortés. Usted lo puede localizar al 8701-4284. Esto si usted desea una cita con él, lo puede contactar, como le repito, 8701-4284. Doctor, hablábamos de una primer fase o narcisismo primario en el yo ideal. ¿De qué va este asunto? Si nos podemos ahondar en él, ¿verdad?
A ver, el tema del narcisismo es bastante complicado. Incluso hoy en día muchos teóricos a nivel mundial no se llegan a definir totalmente sobre cuáles son los momentos más precisos, más indicados del narcisismo. Entonces vamos a entrarle poco a poco, y si tiene alguien alguna consulta, entonces nada más nos la deja por ahí y tratamos de responderla de la mejor manera. A ver, sí, específicamente hay un narcisismo primario. El narcisismo primario es cuando un niño no está con un yo que se ha formado, ¿ok? Entonces el niño llega y es libidinizado, ¿ok? Es una palabra extraña, es libidinizado por los padres. Entonces llegan los padres y le dicen al niño: sos precioso, sos lindísimo, y entonces empiezan a cargar al niño de toda esta libido. Hablemos de una energía que vamos a llamar energía pulsional. Lo empiezan a pulsionar, le empiezan a generar pulso a este niño, ¿ok? Luego Jacques Lacan va a empezar a decir, a hablar sobre el estadio del espejo, y eso es otro rollo, entonces eso no lo vamos a atacar por acá. Pero entonces, este niño se empieza a formar a través de toda la carga que le están dando todos los padres y todo su entorno. Y claro que ese entorno es riquísimo, es maravilloso. O sea, este niño en ese sentido se forma como un pequeño... El niño hace un sneeze y todo el mundo sale corriendo detrás de él para ver qué fue lo que le pasó, qué fue lo que dijo, si está bien. Llega la tía, llega el abuelo, llega el hermano, llega todo el mundo para ver qué es lo que le sucede a ese niño. Y claro, llega la madre y también le da un beso y lo acaricia, y todo es una maravilla, ¿okay? Entonces ese es la carga en el narcisismo primario, ¿okay? Doctor, pero entonces estamos hablando de que, a ver, como no hay todavía una independencia, vamos a tratar de hacerlo un poco más sencillo. Digamos que en los primeros meses y años de vida no tenemos esa independencia, entonces podemos hablar de que tal vez es como un mecanismo para sobrevivir de alguna manera, correcto, porque si nosotros no lloramos cuando tenemos hambre o cuando necesitamos que nos cambien el pañal, pues van a haber problemas. Entonces esto es como una acción para llamar la atención de aquellos que nos cuidan, ¿es correcto? Sí, efectivamente, sería una forma de llamar la atención de estas personas que nos cuidan y dar paso lastimosamente para el niño, para el bebé, de lo que es el narcisismo secundario. Y aquí podríamos decir, a ver, los problemas empiezan desde que nacemos con el sentimiento de la angustia, pero en este momento pienso personalmente a nivel clínico que es donde se dan más problemas a nivel subjetivo en las personas. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando del narcisismo secundario. O sea, tenemos la primera marcha y tenemos una segunda marcha. Y entonces, ¿qué es esto? El narcisismo secundario es cuando el niño ya se hace más grandecito y ya no tiene todo ese cariño y ya no tiene toda esa ternura por parte de sus padres. ¿Ok? Entonces, ya tiene que rogar más. Okay, ya tiene que civilizarse, ya tiene que entrar más en la cultura, en los mandatos de la cultura. Doctor, cronológicamente estamos hablando como por ejemplo a qué edad empieza a suceder esto, la independencia que ya no tenemos tanto esa atención de nuestros padres. ¿A partir de qué edad podría definirse? ¿O hay una edad? Más bien es la pregunta. Gracias por esa pregunta, Oscar, porque precisamente lo vamos a empezar a ver a partir de el estadio del espejo, y ya eso es otro tema. El estadio del espejo tiene que ver con que al final, cuando ya existe un yo subjetivo diferente al de la madre, ¿ok?
Entonces, ¿qué significa eso? Que más o menos lo vamos a ver hacia los 18 meses, ¿ok? Posterior a los 18 meses, ya vamos a estar hablando de este narcisismo secundario. Y es cuando el niño se tiene que empezar a sostener por sí mismo, ¿ok? ¿Cómo? A través de toda esta civilización que estábamos hablando. O sea, si antes el niño se pegaba un estornudo o lloraba, inmediatamente todas las personas iban a ver qué era lo que le sucedía. Pero ya conforme el niño va siendo cada vez más grande, va a necesitar otras llamadas de atención, otros mecanismos de atención. ¿Y cuáles van a ser esos? La obediencia. ¿Ok? ¿Cuál obediencia? El portarse bien, el no decir mentiras, el ser bueno. Habrían muchísimas otras. El que no quiebre algo, el que no deje cerrada una puerta, el que no se le caiga el iPad y se le quiebre, el que no se le caiga un teléfono y se le termine quebrando. Y lastimosamente, ahí es donde existen muchos problemas, porque eso precisamente va a suceder. O sea, el niño en algún momento va a llegar a quebrar algo. No hay forma que el niño no cometa errores. Lastimosamente no maneja bien su motora fina, no maneja muy bien su motora gruesa. No necesariamente es malo. El niño no es malo, pero tampoco es bueno. No podríamos decir que existe una maldad per se o algo bueno per se, sino que simplemente el niño es. Y entonces en ese momento el niño en algún momento va a llegar a cometer un error. Doctor, ¿Okay? me pongo en el lugar de los padres. Hay un momento, precisamente como usted dice, el niño todo lo toca, todo lo bota, bota su iPad, bota sus cosas. Muchas veces los padres se enojan, incluso ahí vienen palabras groseras o castigos. ¿Cómo manejar eso como padres para no irnos a ninguno de los dos extremos, ¿verdad? Ser tan permisivo, pero tampoco ir prohibiendo o ese descubrimiento de la vida del niño, ¿verdad? Esa es una buena pregunta. Un iPad, hoy en día que todos los niños están en clases online, que se le quiebre el iPad o que se le quiebre la computadora, en el caso de que lo tengan, porque hay niños que ni siquiera van a llegar a tener algo así, pero que se le quiebre un teléfono y que se quiebre esa herramienta que el padre se ha esforzado mucho por tener, pues lógicamente en algún momento va a generar cólera, va a generar alguna incomodidad. Tendría que ser una persona sumamente sabia para que algo así no suceda, y sin embargo va a suceder. Okay, entonces, a partir de ahí, en muchos momentos va a ser necesario, por ejemplo, no actuar impulsivamente. Actuar impulsivamente, nos salga todo el instinto y que se nos salga toda la primicia. Tanto al padre como a la madre, pues va a ser un problema. Y a partir de ahí, es muy importante que no se salga el impulso, porque ahí se va a dar una agresión. O sea, que no se salga la violencia. En muchas ocasiones vamos a intentar, nos vamos a deslindar un poco del tema, pero es importante. En muchas ocasiones vamos a intentar actuar para corregir a través de el poder rápidamente. O sea, queremos corregir instantáneamente, y eso no existe. O sea, con un niño más bien vamos a tener que tener muchísima paciencia, vamos a tener que tener muchísima tolerancia. Y existen diferentes estrategias. Yo sugeriría que en algún momento hagamos todo un programa sobre esas estrategias para saber cómo tener paciencia. Por ejemplo, yo utilizo mucho el ver la mano, el colocar la mano de mi hijo y la mía para ver el tamaño. ¿Por qué? Porque ellos nos van a ver como grandes gigantes y mientras tanto ellos van a ser sumamente pequeñitos. Entonces es muy importante lograr colocarse en la mirada
horizontal de ellos, aunque lastimosamente existe una verticalidad. O sea, ellos nos van a ver como monstruos inmensos en su inconsciente. Entonces, a partir de ahí, es muy importante no actuar impulsivamente, no actuar con violencia, intentar dejar pasar un poco el rollo para que se nos salga un poco esa tensión, ¿verdad? Y volver a retomar y corregir. Y ojalá, ahí sí, no llegar y premiar con otro objeto. Eso no está bien. Sino que más bien ver la forma para llegar y mediar con ellos. Estamos hablando de personas que ya están, pequeñas personitas que ya están hacia los 6 años, hasta los 16 años, pero ya desde los 6 años podríamos estar hablando de que ellos mismos pueden llegar a mediar en algo para recobrar eso que se perdió, por ejemplo, de alguna manera, alguna pequeña labor, no trabajo, sino labor en conjunto, con una guianza buena parental. Pero entonces, volviendo al tema, estábamos por el narcisismo secundario. Ese narcisismo secundario entonces va a tener que ver con que eso significa que ya no te quiero, ya no me querés, ¿ok? Ya no me querés porque entonces no fui buena, ¿sí? O no fui bueno porque me jalé una torta en la escuela porque me defendí de un niño que era muchísimo más grande que yo. ¿Okay? Entonces, en ese momento, el niño o la niña empiezan a colocarse en una posición donde se tiene que estructurar en lo social, ¿okay? Para ser amados y para ser queridos, para ser deseados. O sea, si soy bueno, soy amado. Si soy malo, no soy amado. Se estructura esta posición en el narcisismo secundario. Sería, doctor, ¿okay? ya como ir adaptándose a ese contrato social, por llamarlo de alguna manera. Ya tenemos que seguir las reglas de la sociedad, desde empezando con nuestra familia, ¿verdad? No podemos hacer lo que queramos a la hora que queramos, sino que ya tenemos que irnos moldeando hacia ese comportamiento social. Exacto. Es ya cuando el sujeto va a estar dentro de la norma social subjetivamente. O sea, ya el padre o la madre no lo va a estar sosteniendo de la misma forma. Y es muy importante que suceda así. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si no, entonces, y me hace recordar ahora una persona que me escribía por redes sociales, Joa, y ahí es donde viene el problema del narcisismo. ¿Por qué? Porque si en algún momento una persona se jala una torta y se le chinea esa torta y no existe esta posición donde exista un resarcimiento de esa tableta o ese teléfono o esa situación que se generó en algún momento, entonces vamos a tener una persona que más bien se le va a estar reforzando algún tipo de conducta, si era lo que veía la psiquiatría en aquel momento de 1850. Entonces, ahí es donde se empezaría a dar una serie de situaciones, ¿verdad? Recordarles que estamos conversando en esta tarde con el doctor Carlos Bonilla Cortés. Él es psicólogo y psicoanalista. Si usted quiere sacar una cita o tener una cita con él, usted lo puede hacer al 8701-4284. Recordarles también que esta tarde pues tenemos, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, la feria virtual. Es el espacio que le brindamos a esos pequeños y medianos emprendedores para que en este programa pues conocer un poco más de lo que hacen, ¿verdad? De sus servicios, de sus productos. Y precisamente en esta tarde tenemos como invitada a Mariana Soto. Ella tiene una empresita que se llama Armonía Creaciones. Ok, vamos a dar un momentito, todavía estamos en
en asuntos de conexión. Como les recordaba, entonces este espacio de la feria virtual es un espacio en que nosotros le damos la oportunidad a los pequeños y medianos emprendedores para que expongan sus productos o nos hablen de sus servicios. Hemos tenido bastante aceptación y por eso muchísimas gracias, y también gracias a los que esta semana y ya para la próxima estarán con nosotros. No sé si ya la tenemos lista, todavía no. También entonces vamos a recordarles lo de la rifa de los anillos. Recordarles, es para la próxima semana. De hoy exactamente en 8 días vamos a hacer esa rifa. Es un par de anillos, ¿verdad? Son hechos en plata, están hechos a la medida, por lo tanto, a partir del momento en que usted se toma la medida, el que salga favorecido, van a tener que esperar un mes porque se hacen a la medida del cliente. Y son un patrocinio de Rocas Jewelry Studio. Entonces la dinámica es: usted entra a la página de Rocas, le da me gusta, le da compartir para que otras personas también se enteren y puedan de igual manera participar. Y también entrar a la página de Visión 506. Si usted no le ha dado me gusta, entonces le da me gusta y también le da compartir a nuestra página para que nuestra comunidad se vaya haciendo cada día más grande. Recordarles también, hoy entregamos el premio del tatuaje. Es un tatuaje de 10x10 que vamos a entregar hoy. El ganador en este caso es Jorge Durán Corrales. Recordarles que en este caso el ganador a partir de hoy tiene 7 días hábiles para reclamar el premio. Lo puede hacer llamando al 8302-7026 o al correo 506vision@gmail.com. Yo creo que ya tenemos en línea a nuestra participante en la feria virtual. Como les mencionaba, es Mariana Soto de Armonía Creaciones. Muy buenas tardes, Mariana, bienvenida a Visión 506. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy bien, y muchísimas gracias por su tiempo. Mariana, tal vez si nos empieza contando un poquito de qué se trata Armonía Creaciones. Claro, Armonía Creaciones es una empresa que nació a partir de el momento que me dijeron que iba a tener a mi hija Larisa. Entonces, ahí surgió la idea. Nosotros somos una empresa dirigida a las mujeres principalmente. Hacemos lo que es bisutería artesanal. Utilizamos cristales, perlas, piedras, materiales como acero inoxidable. Algunos materiales son con baños en plata, en oro. También tanto dirigido a las niñas como a personas adultas. Realizamos bisutería personalizada, lo que son como dijes con mensajes de te quiero mamá, para la tía, para todo ese tipo de ocasión. Ahorita, por ser que se acerca el día del niño, tenemos unos kits para que las chicas de la casa armen su propia bisutería. También tenemos, ahí como se ven las imágenes, unos collares de las princesas de Disney. Esa es una parte de lo que es Armonía Creaciones, porque la otra parte son los armonizadores, comúnmente llamado atrapasueños. Los armonizadores son para decorar espacios interiores en nuestras casas, en nuestras oficinas, hasta en el carro. Ahí se ven, sí, ahí los pueden observar. Utilizamos materiales como flores, lo que son encajes, bordados, en fin. Para los armonizadores hay gran variedad de colores, de materiales. Muchos son personalizados también, ya que el cliente nos indica cómo le gusta. Hacemos realidad la idea que él tenga. A veces me dicen de qué estilo quieren, o si de princesas de Disney o algún personaje en especial, y con todo gusto nosotros los hacemos realidad. Mariana, cuéntenos acerca de la entrega. Ustedes están trabajando solamente en el área metropolitana, se entrega fuera del área metropolitana. ¿Cómo está ese asunto? Coméntenos.
Claro, bueno, nosotros somos de San José, nos ubicamos en Moravia, somos una tienda virtual y realizamos tanto entregas en este sector, también como a todo el país, ya sea por correos de Costa Rica o encomiendas. Entonces, en realidad, tratamos de llegar a todas las partes de Costa Rica. Entonces, yo creo que por ese lado no hay ningún inconveniente. Y aquí en el área del GAM, tenemos express y también transportes. Mariana, y si alguna persona que nos esté escuchando o que nos escuche posteriormente fuera del área metropolitana y quiera usted hacerle un pedido al por mayor, también se puede. Sí, nosotros trabajamos al por mayor, de hecho tenemos varios puntos de venta, como lo es en el Mall San Pedro, en China Fashions, ahí pueden visitar lo que es productos de Armonía Creaciones, también tenemos en San Isidro de Heredia, en Tienda Aude, tenemos en Coronado un punto de venta que se llama una tienda UPE, ellos apoyan mucho al talento nacional, entonces, bueno, se puede hacer por ese tipo de puntos o también que la persona me contacte y con todo gusto nosotros le enviamos al por mayor si alguien desea así vender allá en algún lugar. Mariana, precisamente hay contactos, el número de teléfono, el Facebook o alguna otra plataforma digital que ustedes tengan donde la gente los pueda contactar. Sí, claro, vean, nosotros, bueno, tenemos un WhatsApp donde recibimos, ahí se ve, 6407-8466, puede ser por medio de ese WhatsApp. Tenemos página de Facebook, salimos como Armonía Creaciones CR, y también tenemos Instagram, salimos como Creaciones Armonía. Entonces nos pueden contactar por esos 3 lugares. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, de verdad que para nosotros es un placer que usted haya estado con nosotros en esta tarde, que usted le pueda mostrar a los costarricenses las lindas creaciones que usted hace y que de esto, verdad, se inspiró usted para salir adelante en estos tiempos. Entonces, de verdad, felicidades, y como les comentó Mariana, el número 6407-8466, en Facebook Armonía Creaciones CR, en Instagram como Creaciones Armonía. Muchísimas gracias, Mariana, que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, hasta luego a todos. Hasta luego. Como les comentaba, esto es parte de lo que nosotros hacemos en este programa, darle espacio a los pequeños y medianos emprendedores, ¿verdad? Para que ellos expongan sus productos o ya bien sea sus servicios. Recordarles que en esta tarde estamos hablando con el doctor Carlos Bonilla Cortés, psicólogo y psicoanalista, acerca del narcisismo. Habíamos hablado de un narcisismo primario, de un narcisismo secundario. Ahora vamos a enfocarnos un poco, doctor, si usted lo tiene a bien, en el sujeto narcisista. ¿A partir de qué edad podemos venir hablando de que esto, si se puede llamar el término, porque también estamos todos para aprender, ¿verdad? Usted me corrige si no es así, se distorsiona un poco y se vuelve el sujeto narcisista? Ok. A ver, aló. Sí, le escucho, doctor. Ya. Ok. A ver, ya tendríamos un problema en el narcisismo secundario. ¿Y por qué? Por un sujeto donde tiene un narcisismo muy extrapolado, muy fuerte. O sea, sería un sujeto donde, por ejemplo, a través de esto que estábamos hablando, si se permite, por ejemplo, y hacer las cosas que desee sin más, o sea, si le pegó a una persona y se le ríe, si quebró algo y no importa, o sea, si ya tenemos una persona así y más bien esa energía, esas cargas, vamos a tener un sociopático, una persona que no logra medirse. Lastimosamente son personas que
mucho, aunque ni siquiera lo sepan, que van a ser personas que están metidos en su propio mundo y no pueden lograr llegar a involucrarse con una persona y amarla por completo. A ver, por completo, en algún momento alguna persona me puede corregir, porque no existe ese amar por completo. Precisamente sería un problema intentar amar por completo. Entonces, sí, estas personas, por ejemplo, no van a tener esa posibilidad de tener una empatía o tener una sintonía con la otra persona. Doctor, sino, sí. Perdón que le interrumpa, nada más para ir como poniendo en claro, ¿verdad? Este tipo de comportamiento se da a raíz de una permisión, o sea, de que todo lo que hacemos está bien y le reímos, como se dice popularmente, las gracias a los niños y a los adolescentes, o quizá en adolescencia no hay límites, o también se puede dar por un exceso de control. A ver, me gustaría más decir que recordemos que en el narcisismo primario no existe ese yo del sujeto totalmente formado, sino que lo que existe es esa libidinización por parte de los padres a ese niño. ¿Okay? Ya en el narcisismo secundario tendríamos un ideal del yo. Ese ideal del yo es cómo sería que ese niño debería de ser. Sería un niño que no quiebre la taza, sería un niño que no entonces ya en ese momento estaríamos estructurando una gran posibilidad, grandes posibilidades, pero lo que decís, Oscar, más bien tiene que ver con angustiar al niño, y es que ahí es donde viene lo difícil, o sea, y es sumamente difícil, sumamente complicado para los padres. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que medir el grado de angustia que vamos a estar involucrando con ese niño. O sea, por ejemplo, recuerdo que lo habíamos trabajado en la entrevista anterior con el caso de Schreber, que era un caso sumamente sonado, y era aquel niño con un padre que más bien lo llegó a psicotizar, sumamente angustiante, y tenía límites sumamente rigurosos, y eso precisamente es lo que no se quiere hoy en día criar con amor, no al látigo. Por ejemplo, las personas de 1980, 1990, pero 1900 fueron criados mucho a la chancleta, al fajazo, al golpe, al grito, y a partir de los 85, 90 empezamos a través de múltiples posiciones, como el desarrollo de los derechos humanos en los niños, UNICEF, etcétera, 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 empezamos a criar desde una posición más de amor, y eso era precisamente para no generar esa gran angustia en los niños, ¿ok? Pero entonces hoy en día, ¿cómo creen que estamos amando? Hoy en día estamos amando con puro amor. Ya más bien no existe una posición de un límite con amor. Existen diferentes paradigmas en la psicología, por ejemplo, para generar esa disciplina con amor. Y eso es muy importante y tiene que ver con el razonamiento, tiene que ver con el diálogo, tiene que ver con la comunicación en lugar de el golpe. Ahora, entonces, volviendo a tu pregunta, sí, sería sumamente importante que no generemos una angustia disparatada en los sujetos. Eso no sería conveniente. Pero sí un límite que tenga que ver con el diálogo, que tenga que ver con la comunicación.
Doctor, ya una vez que, bueno, hablando del sujeto narcisista ya como tal, ¿verdad? Nos gustaría tal vez tratar un poco algunas áreas en donde se manifiesta esto y que tanto, bueno, en este caso sufriría el que esté rodeado o el que esté rodeando a un sujeto narcisista. Tal vez empezar un poco con la parte familiar propiamente dicha para luego pasar a lo laboral. A ver, ya con este sujeto, un sujeto que solo se interesa en sí mismo, que no anda tan interesado en dar amor, sino en que siempre le den el amor que siempre ha recibido. Recordemos que viene desde la infancia con la madre, entonces quiebra algo y entonces se lo aplaude y lo levanta y entonces le da amor, incluso un amor sin límites. Sería contraproducente porque entonces ya a partir de la adolescencia, por ejemplo, posterior a los 18, más o menos hacia los 25 años, estaríamos hablando de sujetos que, por ejemplo, se va a llenar de objetos, se va a llenar de objetos y va a colocar a las demás personas como objetos. Y a partir de ahí tenemos las dos dinámicas. Una dinámica que más bien fue esa niña o niño que se somete, por ejemplo, a un padre sumamente patriarcal, por ejemplo, y que entonces va a buscar el amor en ese padre, portándose bien, queriendo quedarle bien al padre, queriendo quedarle bien al profesor, queriendo quedarle bien a las diferentes autoridades. Entonces se va a colocar siempre en esa posición vertical, no una posición horizontal. Y para una persona adulta que no logre colocarse en posiciones horizontales en su vida, pues lógicamente va a ser un problema, porque va a estar colocando a todas las personas como si fuera una autoridad. Entonces imagínense ustedes si llega esta persona. Doctor, cuando usted dice, tal vez para palabras más sencillas hacia los que nos escuchan, y por es, favor. Cuando usted dice colocarse en posición vertical, es ver a todos con, o sea, ser una persona sumisa, en otras palabras. Ajá. A ver, cuando vemos, precisamente por eso empezamos desde la niñez, ¿no? Uh-huh. Cuando vemos a un adulto, que les decía que lo vamos a ver como ese monstruo inmenso, gigante, que habla y vocifera, y nos va a dar temor, que estamos hablando de un niño o adultos que más o menos están en sus 30s, 40s, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, si ustedes se ponen a ver, el niño va a empezar a ver a ese adulto hacia arriba de manera vertical. Okay, a eso es lo que me refiero con esa verticalidad y con esta horizontalidad. Doctor, y respecto sí. al sexo, ¿verdad? No sé si, tiende mucho los dos sexos o es más el femenino a ser una persona de este tipo de persona sumisa, tiende más el sexo masculino a ser esa persona, precisamente ese sujeto narcisista que cree que todos lo tienen que aplaudir y que, como dicen, que todos giran alrededor de él. Esa pregunta, Oscar. A ver, para ver por dónde nos le metemos. No tendría que ver con un sexo, no tendría que ver con el sexo de una persona, tendría que ver con el género, ¿ok? Y cuando hablamos de una situación social, queramos, incluso dentro del feminismo y dentro del machismo, vivimos dentro del patriarcado, vamos a tener esas diferentes posiciones. Y en muchas ocasiones a la mujer se le exige más dentro del patriarcado, no tanto al hombre. Por ejemplo, y esto se ha ido cambiando a través del tiempo, pero todavía no hemos girado hacia todo el volumen que se debería,
¿ok? Y aún así, por más que giremos con todo ese volumen, lo que se habla en los entornos teóricos es, aún así no vamos a lograr remediar todas esas cargas, todas esas cargas sociales. Entonces, sí, a la mujer se le exige muchísimo más que a un hombre dentro de nuestra sociedad patriarcal. Que debería de ser así, no debería de ser así. Debería de existir unas posiciones por igualdad, pero no va a existir una igualdad. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque es muy importante dentro de las relaciones de pareja que no sea la mujer la que vea al hombre en una verticalidad, que no sea el hombre el que vea a la mujer en una posición de verticalidad. Tanto en el noviazgo como en el matrimonio, es muy importante que no exista esa verticalidad, sino que exista una horizontalidad. Pero, lastimosamente, dentro de nuestra sociedad patriarcal, en muchas ocasiones vamos a ver que una mujer lastimosamente se coloca en esa posición horizontal. Y por ejemplo, alguna persona me decía el día de ayer o el día de hoy en la mañana, yo quería hacer eso porque precisamente estaba esperando a que él cambiara. Entonces en muchas ocasiones nos esperanza esperando a que esa persona cambie con un narcisismo que tiene 25 años. O sea, eso no existe, eso no va a suceder así. Entonces, a partir de ahí tenemos una persona que va a esperar 25, 30 años a que una cambie. Ahí, para ir introduciendo este tema, Oscar, es donde tenemos una persona 50 años y es sumamente primitiva, sumamente narcisista, que solo cree en sí mismo, que es grosero, que es agresivo, que es déspota, que tiene posiciones de poder, que no escucha al otro y lógicamente va a ser una persona que va a tener muchísimos problemas. Exactamente, doctor, precisamente ahí en la familia normalmente qué tanto se sufre una esposa, un esposo, los hijos conviviendo con un sujeto narcisista, o sea, cuánto se le sufre. A ver, yo podría decir que a nivel clínico lo vemos en la gran mayoría de casos. O sea, estaríamos hablando entre un 80 o un 90% de las personas que fueron a esta clínica. Estaría entre los rangos de los 80-90% que sufren por algún tipo de situación de estas y vienen con ese lastre durante una gran parte de su vida. O sea, estamos hablando de una mujer, por ejemplo, que llega hacia los 50, 60 años y ya simplemente dijo no más de esto, y entonces ahí es donde vemos que muchos abuelos o muchas madres o muchas personas simplemente se cambian de cuarto y se van a vivir al cuarto de a la par. Es precisamente por eso, porque ya no aguantaron. O hoy en día lo que está sucediendo es una mayor cantidad de divorcios, mayores separaciones, y toda esa situación, ¿verdad? También hay algo en este momento que se me ocurre que también es muy importante mencionarlo, Oscar, y tiene que ver con a nivel laboral. ¿Por qué? Porque también vamos a ver que son personas que también van a tener tanto en la familia, se van a interesar muchísimo más en el objeto, se van a interesar muchísimo más en colocar, por ejemplo, como objeto a su alrededor. Entonces, van a ser en algunas ocasiones algunas personas exitosas, llamamos exitosas dentro de la sociedad, con alguna posición económica, con alguna posición jerárquica a nivel laboral,
Pero ¿qué pasa? En algunas ocasiones van a sufrir consecuencias porque no van a ser una persona necesariamente adaptada, porque espera que todo se le complazca, espera que todo a nivel social sea bendecido para ellos, sea una posición donde solo él exista a nivel social. Entonces, no va a ser un buen jefe. Doctor, pero precisamente cuando preparaba el tema me hacía esa pregunta. Muchas veces, bueno, tal vez no en todo, ¿verdad? Pero muchas veces los departamentos de recursos humanos buscan ese perfil, ¿verdad? Esa persona como que se supone es líder, que se supone es decidida de alguna manera, porque si bien tengo entendido, ¿verdad? Que este tipo de personas tienen ese perfil, una persona que de cierta manera, como usted lo señalaba, es una persona exitosa. Los departamentos de recursos humanos buscan este perfil, pero no ciertamente la van a pasar bien los subalternos, los que están bajo el mando de esta persona o la dirección de esta persona. Hoy en día eso ha girado un poco. El departamento de recursos humanos va a tener en algún momento problemas. Y el gerente que no se logre dar cuenta y que no logre leer su narcisismo y pulir su narcisismo, que esa es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en el transcurso de la vida, Oscar. Pulir nuestro narcisismo. Siempre tenemos que pasar puliendo nuestro narcisismo. En muchas ocasiones es sumamente... Una persona llega a consulta y nos dice, bueno, es que yo tengo muy baja autoestima, yo tengo muchos problemas de autoestima, y más bien a través de un proceso de análisis, la persona se llega a dar cuenta que más bien se quiere mucho, y por eso busca una posición de autoconservación. Entonces, por ejemplo, se queda mucho en su zona de confort, y no sale, y no se arriesga. Entonces tenemos a muchísimos emprendedores que no se arriesgan para autoconservarse, para quedarse hacia atrás, para no salir ahí a luchar, a arriesgarse. Hoy en día, por ejemplo, con esta situación de la pandemia que nos ha afectado a todos, todo el mundo se ha visto afectado por la pandemia, es muy importante que todos salgamos ahí a luchar. O sea, inclusive a nivel país, a nivel social, a nivel centroamericano, latinoamericano, mundial, todos hoy en día tenemos que salir a luchar. No nos podemos quedar echados para atrás, cuidando nuestro narcisismo, ¿verdad? Queriendo que no nos pase nada. Debemos, lógicamente, utilizar nuestra mascarilla y utilizar nuestra careta y pasarnos lavando las manos y pasarnos poniendo alcohol cada vez que tocamos algo, pero tenemos que salir ahí a luchar con los mayores cuidados posibles. Claro. Entonces, eso no sé si responde a tu pregunta sobre los gerentes y el nuevo liderazgo. Sí, básicamente va por ahí. También se sabe que, bueno, vivimos en una época, según lo entiendo, que ahora pues hay otras habilidades, lo que llamaban habilidades blandas, que se toman en cuenta en las empresas, ¿verdad? Pero por lo general el liderazgo o los puestos de mando van muy como en esa dirección, es lo que tengo entendido. Recordarles que, como les mencionaba, estamos hablando con el doctor Carlos Bonilla. Si usted lo quiere contactar, puede hacerlo al 8701-4284. Recordarles que somos Visión 506, que estamos todos los martes al ser las 5 de la tarde con este programa. Le pedimos por favor que entren a nuestra página, nos visiten, conozcan acerca de nosotros, le den me gusta, le den compartir para ir creando comunidad y así mucha gente pueda enterarse sobre nosotros. También recordarles que tenemos un espacio abierto para que usted, pequeño y gran emprendedor o pequeño y mediano empresario, puedan exponer sus productos o si da un servicio también pueda hablarnos de él.
El teléfono para contactarnos, el 8302-7026. También puede hacerlo a través del correo electrónico 506vision@gmail.com. Estamos en todas las plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube como Visión 506, también estamos en Instagram y estamos en Twitter para que usted nos conozca y pueda hacer comunidad con nosotros. Doctor, al final de los días de una persona narcisista, ¿cómo va? Empecemos por si me describo o creo que soy una persona narcisista. ¿Es fácil, es difícil llevar una terapia? Y se lo planteo por la situación de que si yo creo que todo gira alrededor mío, si yo creo que soy el único que tengo la razón en todo, ¿cómo someterme a un profesional como usted para que me diga, no, las cosas no van por ahí? Es difícil. Oscar, siempre pegas con el clavo. Sí, efectivamente es una de las situaciones más complicadas. Una persona narcisista le cuesta muchísimo. Freud decía que eso desde 1900 más o menos, va a ser una persona que le va a costar mucho porque no va a ver sus problemas. Es una persona que, recordemos, o sea, estaríamos hablando desde que nació, desde que todo se le complació, todo fue a favor de él y entonces no es una persona que va a notar que comete algún error o que tiene alguna situación a resolver. Y a partir de ahí, por ejemplo, se me ocurre a nivel de pareja, es muy importante que no dejemos pasar situaciones, sino que más bien las trabajemos. En este momento me estoy recordando con esto que acabo de, porque precisamente ayer lo hablábamos, y es muy importante no dejar pasar situaciones, sino que más bien las podamos hablar y las podamos trabajar, y no creer por fe o por esperanza que esa persona va a llegar a cambiar. No existe esa posibilidad. No le estamos dando esa posibilidad. Nosotros mismos no le estamos dando la posibilidad a esa persona de que realmente cambie, porque más bien le estamos aplanando el camino, le estamos haciendo el camino sumamente fácil a esa persona. Y más bien entonces tenemos que marcar esas situaciones. Doctor, sí cambia, sí, o sea, si una persona, me vuelvo a reiterar, debe ser muy difícil yo aceptar que tengo el problema cuando me creo el dueño del mundo, ¿verdad? Pero una vez si yo lo acepto, con apoyo de mi familia, reconocemos el problema y decido ir a terapia, sí es posible el cambio. Todo es posible menos la muerte, ¿no? Jobs, ¿no? Con el cáncer, con esa posición de sumamente exitosa, y con todos los de plata que tenía, que al final de su vida decía frases tan importantes como puedo comprar todo el vino, puedo comprar cualquier carro, puedo comprar cualquier cosa, menos unos minutos más de vida. Entonces, en ese momento, conforme pasa el tiempo, sí, el ser humano va y puede ir bajando ese narcisismo. Lo vemos mucho en casos a nivel médico, hacia los 60, 70 años, donde la persona logra ir amainando ese narcisismo. Por ejemplo, ya cuando una mujer le dice no más, es que no te aguanto, no puede seguir esto así, no puede seguir siendo el mismo primitivo de siempre, y pasa muchísimo. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de veces que sucede eso, hasta que la mujer realmente le coloca un límite. Sí tiene que haber un amor que sustente eso, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa? Y aquí yo creo que es un buen tema para finalizar. Si nos ponemos a ver
desde los 0 años, una persona ha venido siendo sostenida por otro. Ujú. Entonces es sostenido a los 2, es sostenido a los 4, es sostenido a los 6, es sostenido hasta los 12, siempre aplaudiéndosele. Y si, por ejemplo, en algún momento, a los 50, 60 años, llega una persona y le dice no más, le está quitando precisamente el soporte. Ujú. Y ahí es donde la persona, en muchas ocasiones, se da cuenta de que algo le angustia, de que algo hace falta ahí. Y en ese momento, Precisamente, doctor, en esa parte estábamos hablando del ocaso del ser narcisista, ¿verdad? Darse cuenta que tengo cierta edad, que pude haber conseguido muchas cosas materiales en la vida, pero que los que quiero se cansaron de mí, se cansaron de mi actitud, llamamos hijos, llamamos esposa y muchas veces se me van y los hijos vienen por cumplir una vez allá cada cierto tiempo a verme, y es cuando se da ese terrible vacío, que es cuando el ser narcisista cae en cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Sí, eso que decís es sumamente real, sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque entonces esta persona va a terminar muy aislada. Por A o B se jaló muchísimas tortas. Antes, por ejemplo, existía en nuestra sociedad muchos sujetos en esas edades que, por ejemplo, se iban a la cantina, entonces pasaban tomando, entonces llegaban tarde a la casa y se jalaban problemas y tenían problemas. Bueno, eso ha ido cambiando, pero en aquella época eso existía muchísimo. Entonces, hoy en día muchas personas entre los 30 y los 50 años van a recordar un padre muy ausente, un padre que era puro problema y que había que irlo a sacar de la cantina, del bar, y que había que irlo a recoger. Y entonces van a ser sujetos, y ojo que hablo mucho del hombre, porque es precisamente algo que le sucede muchísimo al hombre. Y entonces van a ser sujetos que terminan los últimos días de su vida muy solos, enfermos, sin una persona que pueda cuidarles, sin hijos que lo abracen, que lo abriguen, porque van a estar resentidos por alguna situación. También puede suceder en el caso de una madre, de una mujer, ¿verdad? También por un narcisismo. Por ejemplo, existe del lado de la mujer un narcisismo sumamente fuerte también. Entonces van a ser personas que van a terminar solas, van a terminar enfermas, y nadie quiere eso para su vida. Queremos, doctor, como todos los martes, el tiempo nos gana. Cuando los temas son interesantes, de verdad que el tiempo vuela. Me gustaría que así bien sintetizado, tal vez usted pueda darle ese mensaje a la gente para ir cerrando, y de verdad agradecerle muchísimo el tiempo que usted nos dedica en este espacio de Visión 506 para hablar de estos temas que muy pocas veces se tocan, ¿verdad? Pero que son de sumo interés. No, más bien gracias a ustedes, gracias a vos, Oscar, por brindar el espacio para poder cooperar un poquito ahí. Y lo último que querría decir es, quizá la recomendación, la sugerencia más importante es: no dejemos pasar ese tipo de situaciones, más bien trabajemos. Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad, nuevamente gracias por el espacio, por el tiempo que usted nos dedica. También queremos agradecerle infinitamente a todas las personas que se conectaron con nosotros por acá. Vivian Quesada nos dice excelente tema. Silvia Salas, un tema muy bueno e importante para ir girando nuestra sociedad hacia relaciones más sanas de manera personal y laboral. Grace Madrid, qué buen tema. Marianela Ramírez Bonilla, excelente tema. Saludos también para Selena Alfaro. A todos ustedes, de verdad que trabajamos para que este programa sea un granito de arena en el conocimiento general de estos temas y que pueda de verdad llegar a cambiar alguna vida para bien, ¿verdad? De verdad, muchísimas gracias. Los esperamos el próximo martes al ser las 5 de la tarde con otro programa igual o similar a este.